Familia Central, qué gusto saludarlos en este nuevo domingo. Una vez más nos estamos reuniendo, una vez más estamos convocando a la iglesia del Señor para que podamos estar juntos, unidos a través de estas plataformas que el Señor nos ha dado para poder comunicarnos y estar juntos alrededor de la palabra y de lo que Dios nos quiere mostrar domingo tras domingo. Hoy es domingo 13 de septiembre del año 2020, sin duda un año completamente singular, un año característico, un año que todos vamos a recordar, un año que por cierto nos ha dejado muchas enseñanzas, un año que también nos ha dejado muchas cosas que seguramente en este presente nos van a ayudar a estar capacitados para el futuro. Así es que, amada iglesia, quiero convocarles por favor a los hombres que convoquen a su familia, a las mujeres que traigan a sus hijos, a todos, a que podamos cantar a nuestro Dios, que podamos alabar a su nombre. Como siempre, recuerda que están las letras en la pantalla, escucharás la música, canta al Señor, canta a su nombre. Esto es bueno, esto es necesario para nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es cantar a nuestro Dios. El Señor nos permite cantarle para que tengamos una noción clara de la grandeza y de su amor y de la grandeza de su persona. Así es que cantemos a nuestro Dios y hagámoslo para que Él sea honrado. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy bien, iglesia, qué bueno que pudimos cantar y adorar a nuestro Dios. Así es que quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia. Vamos al Evangelio de Juan. Y estamos en esta nueva serie que he titulado El Evangelio de Jesucristo. La semana pasada, Jorge Hernández de Iglesia Reformada 242, allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estuvo predicando con nosotros. Fuimos bendecidos por lo que Dios nos mostró a través de esta mujer que durante 12 años había estado padeciendo de una tremenda enfermedad, y además de un hombre llamado Jairo, que su hija muere y el Señor le resucita, y cómo el Señor nos ha mostrado su favor y su gracia. Y parece en algunas ocasiones que la esperanza se va, pero Dios en Jesucristo nos da la verdadera esperanza. Así es que quiero pedirte que vayas a Juan capítulo 13. Vamos a estar viendo hoy Juan del capítulo 13, del verso 1 al verso 15, y estaremos hablando de Jesucristo, el ejemplo de servicio. Así es que acompáñame con tu vista, sígueme por favor ahí, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice el verso 1: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Inclina por favor tu rostro. Vamos a orar a nuestro Padre, invocando su nombre. Padre Santo, esta mañana de domingo 13 de septiembre, nosotros invocamos tu nombre, abriendo tu palabra y pidiéndote, Señor, que nos guíes a entender este hecho histórico de la vida de Jesús, tan trascendental, tan significativo, que es el anuncio del Evangelio. Así es que nosotros, Señor, recurrimos a ti y pedimos que nos guíes y que nos des tu favor, tu gracia, tu misericordia para entender, Señor, lo que tú nos quieres decir en tu palabra y comenzar con esta serie, la que hemos titulado Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Así es que nosotros, Señor, oramos a ti esperando tu favor, y nosotros esperamos todo de ti y pedimos que tu palabra nos ayude. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, iglesia, estamos diciendo que estamos en un hecho, en un momento histórico en la vida de Jesús. Estamos en el momento en el que Él está instituyendo la cena, pero también hay elementos que necesitamos tú y yo entender y mirar. Pero antes de entrar en eso, quiero recordarte que en Iglesia Central tenemos una confesión de fe que nos ayuda a decir lo que creemos y también lo que
como cristianos aspiramos a ser como Cristo. Nos dice quiénes somos y a dónde vamos. Esto es algo importante. La confesión de fe de una iglesia ayuda a identificar las fronteras de lo que estamos creyendo, pero en términos de la Escritura. Así es que nunca vamos a ver una confesión de fe por encima de la Escritura, sino derivada de la Escritura. La autoridad máxima que la iglesia tiene es la Biblia, y nosotros al confesar lo que creemos, estamos tomando de la Escritura para testificar a otros lo que creemos. Así es que el punto 9 de la confesión de fe de Iglesia Central dice lo siguiente en razón del Evangelio. Y dice así: creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo como el único y suficiente Redentor de la humanidad. Mira esto: el Evangelio transforma la vida de aquel que cree y lo hace por medio de la palabra de Dios y de su gracia inmerecida, evidenciando cambios desde el interior y mostrados al exterior, aspirando a ser semejantes a Cristo para la gloria de Dios. Así es que dentro de lo que es Iglesia Central, nuestra confesión de fe nos ayuda a entender qué es lo que creemos en razón del Evangelio. Y esto es importante porque esto lo tenemos que vivir día a día y testificar de una u otra manera dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Pero también en Iglesia Central tenemos valores no negociables, es decir, fundamentos que nunca vamos a negociar, que no vamos a minimizar y en los que sí vamos a permanecer. Así es que uno de los valores no negociables en Iglesia Central es anunciar el Evangelio. El segundo valor no negociable en Iglesia Central es este: anunciar el Evangelio dentro y fuera de la iglesia, sabiendo que se trata de la noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de manera triunfante y eterna sobre todos sus enemigos, y ahora no hay condenación, sino perdón, justificación, gracia y redención a todo aquel que cree solo en Cristo. Esto es un valor no negociable, anunciar el Evangelio. Pero para anunciar el Evangelio tenemos que identificar qué es el Evangelio. Pues esta es la razón de esta serie que he titulado El Evangelio de Jesucristo. Como iglesia nosotros necesitamos entender claramente qué es el Evangelio para que podamos testificarlo en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Amada iglesia, tenemos que tener siempre claro eso, porque en muchas ocasiones podemos ser un mal testimonio del Evangelio. Podemos ser incongruentes eso, porque la gente puede ver que en nosotros el Evangelio no es una realidad. En mí tiene que ser una realidad el Evangelio, no importando que sea pastor o no. En mí tiene que ser una realidad el Evangelio para que yo sea congruente en mi hogar con lo que estoy creyendo y lo que estoy haciendo, y fuera de él también. Por eso queremos insistir en una serie que nos hable de qué es el Evangelio. Cada familia necesitamos conocer el fondo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña necesita saber qué es el Evangelio. Es por eso que Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3 nos dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y mira esto: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es que con esta introducción, este domingo, quiero que nos ubiquemos en la sala de donde Jesús está con sus discípulos, en la sala de la última cena. Quiero que tengas en mente este hecho histórico, este hecho trascendental que transformó la vida de los discípulos de Jesucristo y sigue transformando nuestra vida. Así es que ven conmigo a la Escritura, al verso 1 y al verso 2, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y quiero pedirte que por favor subrayes en tu Biblia esta frase que dice: los amó hasta el fin. Es una frase muy importante. Y el verso 2 nos dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase.
Y quiero aquí en esto hacer una pausa porque Jesús nos está, la Escritura nos dice que Jesús sabe algo. Y quiero decirte qué es lo que Él sabe. Él sabe que es tiempo de ser sacrificado. Él ya sabe que su momento para ser sacrificado ya está cerca. Él ya había estado dando testimonio antes y les había dicho a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y vaya a Jerusalén y sea sacrificado. Pero Él ya está diciendo en este momento y está testificando en sí mismo y a los que están alrededor de que ya es el tiempo, que ya es momento. Es tiempo además de volver con el Padre. Es tiempo de demostrar la profundidad de su amor. Por eso la Escritura en el verso 1 dice, los amó hasta el fin. Y no está hablando de un fin en el cual Jesús ya no vuelve a aparecer, sino que Él llevó hasta el extremo, hasta la totalidad su amor, hasta una cruz. Los amó hasta el fin. La intensidad de la cruz de Cristo nos habla de la intensidad de su amor. Pero Jesús sabe también lo siguiente, sabe que Satanás ha inspirado a Judas para traicionarle. Y Judas voluntariamente accede a la traición, recibe una gratificación para poder entregar a Jesús. Y déjame decirte esto, Jesús está cenando cara a cara con su traidor. Y Jesús también lo amó hasta el fin. Jesús también ama hasta el fin a su traidor. Y con esto quiero hacer ahí una pequeña pausa, pero ¿qué haces cuando te sientes traicionado o traicionada? ¿Qué haces? ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando te sientes traicionada o traicionado? ¿Qué haces cuando te sientes lastimado o lastimada? Cuando somos desafiados, burlados u ofendidos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo nos sentimos cuando no respetan nuestro tiempo? Cuando no piensan en lo mucho que hacemos, cuando no consideran el esfuerzo nuestro por darle a otros, cuando no aprecian nuestro trabajo, cuando no miran nuestro cansancio y no lo valoran, cuando no son amorosos con nosotros, cuando no nos dan lo que merecemos. Esta es una buena perspectiva para poder entender lo que estamos viendo a la luz de la Escritura, a la luz de la persona de Cristo, porque Jesús está cenando con su traidor y lo está mirando a los ojos. Inclusive los historiadores dicen cómo es la temática de la comida y Jesús pone un trozo de pan y lo come y ese mismo trozo lo pasa a otros y ellos ingresan con el mismo trozo de pan hacia donde está el guiso y comen. Y Jesús también le da de comer a Judas. ¿Qué hacemos cuando nos pasa todo eso? ¿Cómo tú enfrentarías el hecho de comer con tu traidor? La Escritura nos dice claramente en el verso 1 que amó hasta el fin. Y ¿sabes qué? Jesús es el que ama como nadie ha amado. Tenemos que ver en Jesucristo a la persona que ha amado como nadie ha amado. Tenemos que ver en Jesucristo aquel que ama porque siendo Dios su naturaleza es amar. Eso es algo que tú y yo necesitamos aprender. Y necesitamos aprender para practicarlo. La naturaleza de Dios es amar, ¿no? Nuestra naturaleza es contraria a eso. Por eso el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, y además eso nos ayuda a amar. Cuando no te sientes amado, debes de considerar que la persona que tienes enfrente está aprendiendo a amar. Y que tú también estás aprendiendo a amar. Así que mi respuesta a la pregunta, ¿cómo amo? Cuando yo me hago esta pregunta, es ¿cómo estoy realmente amando como Cristo? Mi respuesta es no he amado como Jesús, porque no sé amar sacrificialmente. Yo veo a un Jesús que está sentado amando a su traidor. Y eso es amor sacrificial. Amamos para que las cosas sean como nosotros queremos. Amamos cuando nos aman. Es más, amamos cuando nos sentimos bien, cuando nos hacen sentir bien, cuando nos hacen sentir importantes, cuando nos hacen sentir bienvenidos, cuando nos hacen sentir el centro de la conversación.
Pero cuando las circunstancias son difíciles, como Jesús amando a su traidor, ¿cuánto le imitamos? Decíamos al principio que Jesús sabe cosas. Mira el verso 3. ¿Cómo Jesús sabe esto? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y mira qué importante es esto, porque aquí podemos hacer una lista de las cosas que Jesús sabe. Jesús sabe esto, el Padre le ha dado todas las cosas en las manos. Y este detalle que Juan nos da de dar todas las cosas en las manos, lo que nos está diciendo es que Jesús tiene toda la autoridad otorgada por Dios. El Padre le otorga toda la autoridad a Cristo. Y eso nos tiene que dar la confianza de saber en quién confiamos. Por eso en Mateo 28, 18, la NTV lo pone muy claro. Jesús, cuando ya ha sido resucitado, Cristo resucitado y se presenta otra vez con sus discípulos, se acerca y les dice a todos sus discípulos: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces Él puede enviarlos y enviarnos a la gran comisión. Pero Jesús mismo está haciendo un testimonio de lo que Dios hace en este capítulo 13, antes de ser el crucificado. Y ahora en Mateo 28, Cristo resucitado está afirmando y sosteniendo lo mismo que Dios ha dado. Jesús sabe que Él tiene toda la autoridad. Pero también Jesús sabe que ha salido de Dios. Y este es un verbo conjugado en pasado. Había salido de Dios. Jesús sabe de dónde viene y después dice, y Jesús sabe a dónde va. Y mira cómo esto es importante. Jesús sabe que le han sido entregadas todas las cosas en las manos. Y Jesús sabe de dónde ha salido y Jesús sabe a dónde va. Esto también es un verbo conjugado en el futuro. Él sabe de dónde viene y Él sabe hacia dónde va. Tú y yo necesitamos saber en este presente, amada iglesia, tú y yo necesitamos saber en este presente de dónde hemos sido rescatados, que eso es el pasado, y a dónde vamos ahora por medio del Evangelio, eso es el futuro. ¿A dónde vas? Hemos hablado de amor, pero ahora tú sabes a dónde vas. Porque eso es lo que le da una característica, le da las características a un verdadero discípulo. Es decir, un verdadero discípulo sabe esto: ¿quién es Dios para tener esperanza? Un verdadero discípulo sabe qué ha hecho Cristo para seguir luchando, para que tú puedas seguir luchando. Un verdadero discípulo sabe quién es el Espíritu Santo para pedir y recibir su ayuda. Pero mira estas tres características de un verdadero discípulo. Sabe quién es Dios. La pregunta es, ¿tú sabes quién es Dios? Porque eso nos da esperanza. La pregunta es, ¿tú sabes qué ha hecho Cristo? Porque eso te ayuda a seguir luchando. La pregunta es, ¿sabes quién es el Espíritu Santo? Porque eso te ayuda a reconocer que no puedes, a pedir ayuda y a recibirla. ¿Cuántas veces durante este tiempo de pandemia, que todavía seguimos en casa y que es difícil nuestras relaciones personales, cuántas veces has dicho, ya estoy harto? ¿Cuántas veces has dicho, me niego a seguir adelante? ¿Cuántas veces te has sentido frustrado o frustrada? ¿Cuántas veces te has sentido ya desesperado para decir, ya no más? Déjame decirte, yo sí me he sentido así. Pero recuerdo a Jesucristo en este verso 3 y me doy cuenta que un verdadero discípulo de Cristo sabe quién es Dios y entonces echa mano de la vida eterna, de lo que ahora es en Cristo, para tener esperanza. Y entonces me acuerdo que un verdadero discípulo es aquel que sabe lo que Cristo ha hecho para que pueda seguir luchando hacia adelante, aspirando a ser como Jesús. Y un verdadero discípulo de Cristo es quien sabe quién es el Espíritu Santo para pedirle ayuda al Espíritu Santo, recibir esa ayuda y continuar. Así es que la vida en Cristo es progresiva. Es progresiva. No te puedes quedar como estás.
Ahora, no estoy queriendo minimizar los sentimientos que tenemos de, de inseguridad, los sentimientos que tenemos por la escasez que hay, las luchas que tenemos contra nuestros pecados, la ira, la desesperación, la amargura, la lujuria. Todo eso no lo minimizo, pero tienes tú que saber y recordar quién eres en Cristo Jesús, sabiendo de dónde Dios te sacó, sabiendo quién es Dios y sabiendo hacia dónde vas. Eso hacemos los discípulos. Por eso esta predicación le he titulado Jesucristo, el ejemplo de servicio. Así es que acompáñame otra vez a los versos 4 y 6 y mira lo que dice. Después de que la Escritura nos dice lo que Jesús sabe, ahora nos dice lo que Jesús va a hacer. Entonces el verso 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y mira entonces esto en el verso 4. Él se levanta de la cena, es decir, él renuncia a su comodidad. Después dice que se quita su manto, renuncia a su prestigio. Y luego dice que toma y se ciñe, asume el rol y se prepara. Y esto me hace pensar en que todos los verbos, que estos 3 verbos que acabamos de ver, mira cómo la acción de Cristo es una iniciativa propia a servir. Así que el principio de servir es una voluntad rendida a Dios, no la cantidad de actividades. Y esto es algo que en Iglesia Central tenemos que tener muy claro. El principio de servir es una voluntad rendida a Dios, no la cantidad de actividades. Así es que en Iglesia Central vemos más el carácter que las capacidades. El carácter templado por Dios es una voluntad rendida a Dios. Ahora tú puedes decir, bueno, pastor, yo tengo muchas habilidades, yo tengo muchas formas de hacer, yo tengo cierto liderazgo, yo puedo hacer esto otro, ok. Pero lo que queremos ver primero, escrituralmente, es un carácter templado por Dios. Y eso se ve cuando tu voluntad está rendida a Él. Y eso se ve cuando, como Cristo, hay la iniciativa de levantarse, de quitarse algo, de tomar el lugar y colocarse en un estado de servicio. Alguien puede decir, entonces, ¿cómo puedo servirle yo a un hijo grosero y malagradecido? Otro puede decir, entonces, ¿cómo puedo servirle yo a un esposo hiriente y enojado? Alguien más puede decir, ¿cómo servirle a una esposa indiferente? Y todas estas son preguntas genuinas de nuestro día a día. Y entonces nosotros tenemos que ir al ejemplo de la persona de Jesús, porque Él es el autor del servicio. Pero estas no son las preguntas que necesitamos responder. La pregunta es, ¿tengo una voluntad rendida a Dios? Porque las preguntas que hicimos sobre cómo atender a un hijo grosero, malagradecido, cómo atender y servir a un esposo hiriente, cómo servirle a una esposa indiferente, eso siempre está apuntando a lo de enfrente, a la persona de enfrente. Pero la pregunta que necesitas hacerte es, ¿tú tienes una voluntad rendida a Dios? Porque eso está apuntando a ti. Yo tengo que preguntarme a mí, ¿realmente me estoy rindiendo diariamente al Dios soberano para que inspire en mí el querer como el hacer para servir a los demás, aunque sean personas difíciles? La semana estaba escuchando con mi esposa a un panel de pastores y uno de ellos dijo una cosa que nos despertó. Dijo, como pastores estamos llamados a amar inclusive a los miembros que son difíciles en la iglesia. Y esto nos ayuda a pensar muchísimo en esto. ¿Tienes una voluntad rendida a Dios? Tu voluntad, puedes decir, mi voluntad está siendo rendida a Dios diariamente. El gobierno de Dios se ve en mi vida diariamente. Ahora tienes toda libertad para decir, no la tengo. Pero esa libertad te ayuda a decir, la necesito. La libertad de decir no tengo
es la libertad para pedir hoy. Así es que yo veo a Jesús con su voluntad rendida a su Padre. Yo veo a un Jesús que está cenando cara a cara con su traidor. Yo veo un Jesús que está amando hasta el fin a su traidor. Yo veo un Jesús que se levanta y se coloca para servir a otros. Yo veo un Jesús que está amando. Así es que cada vez que venga la pregunta a ti, el cómo, cada vez que tú quieras encontrar la respuesta a la pregunta cómo, ven a Jesús en el capítulo 13, versos 4 y 6 de Juan, y mira cómo Jesús lava los pies de su traidor. Porque ahora entonces la escena no es nada más que Jesús está amando a su traidor, no es nada más que Jesús está comiendo con su traidor. Ahora la escena es que Jesús está lavando los pies de su traidor. En el contexto histórico de esto, de lavar los pies, quiero que veas esto, iglesia. Era la labor de lavar los pies era para el esclavo del hogar. El contexto histórico y social nos dice que la persona que lavaba los pies era una persona que tenía como una tinita, vamos a decir, que tenía una toalla en su cintura y que entonces se acercaba al que venía al hogar, estando el anfitrión recibiendo a su invitado, y él bajaba la vista, se inclinaba, doblaba su rodilla, y entonces amablemente pedía que los pies fueran acercados a él para quitar el calzado, lavar sus pies y poner la toalla y secar bien, y en ocasiones poner un poco de algún tipo de loción o algún tipo de aceite. Y eso era una acción del anfitrión para el invitado, y era un gesto de bienvenida. Y sabes que Cristo se coloca como el esclavo, pero también se coloca como el anfitrión para nuestro gozo. Así que trata de ver la imagen. ¿Qué Dios inclina su rodilla para lavar los pies de aquellos por los cuales Él va a morir? Por eso la pregunta en el verso 12, cuando Jesús termina, Él dice, ¿saben lo que he hecho? Los discípulos están así. Hay un silencio total ahí, y la pregunta de Jesús es respondida por Jesús mismo, porque nadie tiene una respuesta al ver a Jesús doblar sus rodillas y lavar sus pies. Y sabes que esta imagen de Jesús siervo nos tiene que ayudar a ti y a mí a dejar de discutir, a dejar de estar diciendo, pero yo más, pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Pero por qué aquello? Jesús está sirviéndole a su traidor. El ejemplo de servicio de Jesucristo confronta nuestra vida, confronta nuestras relaciones personales, confronta nuestra disposición a perdonar. Porque déjame decirte esto, cuando tú llegas a la conclusión de que otros no merecen tu perdón, recuerda que tu Salvador lavó los pies de su traidor. Eso te dará las razones y la verdadera motivación para perdonar una vez más. Y puedes decir, es que yo ya no puedo, no me empata, no puedo concebir en mi mente cómo puedo dar perdón cuando Espérame, deja de discutir. Ve a Jesús. Míralo, Él está ahí. Él está hincado. Él está tomando los pies de cada uno. Y Él no está con una cara como que, bueno, es lo que me toca hacer. Alguien tiene que resolver esto, ¿verdad? Y tengo que ser yo. No. Él está con un rostro amante. Posiblemente hasta con una sonrisa. Sabiendo de dónde viene. Sabiendo a quién va. Sabiendo que Él no ha perdido nada, sino que está exaltando la forma de servir. Sabiendo que Él nos está llevando a un mayor entendimiento de por qué y cómo servir. Así es que, perdón, pero no somos Jesús para estar argumentando por qué no podemos dar una oportunidad más. Cada vez que nosotros dejamos de perdonar, estamos voluntariamente renunciando a la esperanza
que da el Evangelio. Y no podemos nosotros quedarnos nada más mirando eso y no ser embajadores del Evangelio en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Ahora yo sé, cuesta mucho trabajo renunciar a nuestro derecho de ser respetados y de ser amados, definitivamente. Pero necesitamos verlo esto en términos de la persona de Jesús, porque si lo vemos en nuestros términos, nunca podremos salir de ahí. Entonces mira conmigo el verso 7 al 10. Pero antes de pasar ahí, déjame decirte algo personal. Siempre que llego al verso 4 y en las dos primeras palabras se levantó, siempre tengo esta discusión en mi mente y pareciera que estoy frente a Jesús y le digo, mira Jesús, no lo hagas, por favor. No nos laves los pies. No hagas eso con Pedro, no hagas eso con Juan, no vayas con Judas. No hagas esto. Jesús, no, por favor, no quieras ir a lavar los pies porque te vamos a quedar mal. Te vamos a traicionar, Jesús. No, por favor no lo hagas. Y es que sabes que Jesús es el modelo de hombre, el hombre verdadero, que está, el modelo de él está en otra categoría de hombre. Él es otra categoría de hombre. Él no es como ninguno de nosotros. Su santidad nos afecta y nos impide a veces decir, bueno, sí está bien, porque sabemos que vamos a fallar. Y a veces saber eso es el mejor argumento para decir, por eso no me acerco, para que no ser hipócrita. Pero eso en sí mismo es una hipocresía. Porque estás diciendo, entonces yo puedo hacerla a mi manera y por eso no me acerco a él. Pero tú y yo necesitamos ver entonces lo que pasa con Pedro. Mira el verso 7. Respondió el verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro siempre tiene la particularidad de hacerle preguntas a Jesús, como para que Jesús razonara y dijera, oye, sí es cierto, no le debo de lavar los pies. Y ¿sabes qué? A veces queremos hacer entrar en razón a Dios de las cosas que nosotros queremos que Él haga. Y necesitamos renunciar a eso. Pedro, ¿por qué le preguntas a Jesús si te va a lavar los pies? ¿Qué no sería necesario? Y entonces la respuesta de Jesús en el verso 7 es esta. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira la promesa de Jesús. Tú hoy no entiendes lo que estoy haciendo, es en este presente. No sabes lo que yo estoy haciendo, pero te prometo, Pedro, que te haré entender en el futuro y estarás satisfecho. Esta es una actitud orgullosa de Pedro, así que déjame decirte esto. No pienses que porque no entiendes lo que Dios está haciendo en este presente, eso quiere decir que Él no está haciendo nada. ¿Cuántas veces nos hemos estado discutiendo con Dios y estamos en una circunstancia difícil y parece como que Él no está haciendo nada? Como que nos abandonó en este mundo y dejó esta pandemia y entonces estamos así como en medio de la nada y no sabemos qué es lo que está pasando. Y nuestra pregunta es, Señor, ¿de verdad? ¿Neta que estás dejando todo esto? O sea, ¿nos puedes echar un poquito la mano? ¿Podrías apurarte? Pero la respuesta de Jesús trae una promesa. Lo que yo hago no lo entiendes. Te entiendo que no sabes lo que estoy haciendo. Entiendo que te sientes como que yo no estoy haciendo nada. Pero déjame decirte una cosa, eso es lo que te pasa hoy. Pero yo estoy haciendo en ti lo que tú vas a entender. Eso es una promesa. Así es que cuando no entiendas nada, déjame decirte una cosa, recuerda las palabras de Jesús, lo entenderás. Así es que no pienses que porque no entiendes lo que Dios está haciendo, Él te ha abandonado. Déjame decirte que esa es la voz de Satanás. Esa es la misma voz que le habló a Judas para convencerlo de que hiciera esta traición.
No podemos darnos el lujo de pensar que porque no entendemos lo que Dios está haciendo, Él nos ha abandonado en este mundo y entonces simple y sencillamente estamos a la deriva. Esa es la voz de Satanás. Y recuerda esto, recuerda que si Dios te dijera y te mostrara todo lo que va a pasar mañana, ¿estarías tranquilo? ¿Estarías tranquila? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, es que no entiendo, ayúdame a entender, ayúdame a estar tranquilo o tranquila con esto, dime qué va a pasar mañana? ¿De verdad? ¿De verdad necesitas eso para estar tranquilo? Si Dios te revelara todo lo que mañana va a suceder, ¿podrías controlarlo? ¿Podrías estar tranquilo? Amada iglesia, necesitamos recordar Deuteronomio 29:29 cuando dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que la esencia de la vida cristiana es depender de Dios. Y esto nos cuesta mucho trabajo, porque estamos aprendiendo a depender de Dios en tiempos difíciles. Esta semana, en el mundo musulmán, en una hora murieron 50 de nuestros hermanos por testificar de Cristo. Martirizaron a hombres y mujeres por su fe en Jesucristo. Esta semana también, en el estado de California, un juez ha fallado en contra de la iglesia del pastor MacArthur, Grace Community Church, y ha dicho que no pueden reunirse ni afuera ni dentro de su auditorio. La vida cristiana es depender de Dios. Y ahora la confrontación de Satanás es directamente, una vez más, contra la iglesia, contra la verdad y contra la escritura. Amada iglesia, necesitamos recordar que la esencia de la vida cristiana es depender de Dios en un mundo caído. En un mundo caído. Es que acompáñame a la conclusión de lo que estamos diciendo. Pedro le dice a Jesús: no me lavarás los pies jamás. Él insiste en su terquedad. Pero Jesús se da cuenta y le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Jesús siempre tiene la manera de llevarnos a Él. Puedes estar enojado, puedes estar enojada, puedes estar frustrado, puedes estar amargado, puedes estar en el punto en el que estés. Puedes estar con el orgullo a todo lo que da. Pero Jesús siempre es: ¿verdad que me amas? ¿Verdad que quieres estar conmigo? Y por eso Él le dice a Pedro: si no hago esto, no puedes estar conmigo. Y el verso 9, Pedro entonces responde: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y la respuesta de Jesús es: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces Él está apuntando a Judas. Verso 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Esa era la oportunidad, una de las oportunidades de Judas para rendirse a Jesús. Así es que, amada iglesia, nosotros necesitamos al Cristo, que es el ejemplo de servicio. Mira el verso 12. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y todos así en silencio le están mirando. Todos están entre sorprendidos y no entienden. Y la pregunta de Jesús es: ¿saben lo que he hecho? Y no hay respuesta. Pero Jesús dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Y aquí no es la institución de un sacramento para lavar los pies los unos a los otros. No, aquí es la institución del verdadero servicio. El verdadero servicio comienza humillándome delante de Dios
para poderme humillar delante de mis prójimos. Aunque a veces es difícil atender a tu prójimo. Y esto nos ayuda porque el verso 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Amada iglesia, vuelvo a repetir. Ejemplo nos ha dado Jesús de cómo debemos servir unos a otros. Así es que tu servicio a tu prójimo comienza con el ejemplo de Cristo. En Iglesia Central vamos a servirnos unos a los otros, aunque te toque servirle a una persona difícil. Aunque esa persona se voltea y dice algo mal de ti. Aunque esa persona quiere ir más adelante que tú. Porque nuestro ejemplo de perdón es Cristo. Nuestro ejemplo de servicio es Cristo. Nuestro ejemplo de dar oportunidad es Cristo. Lo contrario es orgullo. Recordemos que el orgulloso exige admiración. El orgulloso siempre se da la razón. El orgulloso no cede y si lo hace, busca recuperar lo perdido. El orgulloso alberga venganza y la justifica. El orgulloso se convence de estar bien, aunque su conciencia lo contradiga. El orgulloso sufre por el orgullo y aún así se fortalece en el orgullo. El orgulloso fracasa en depender de Dios. Amada iglesia, no podemos darnos el lujo de estar en un punto de nuestra vida en Cristo en que vemos el ejemplo de Jesús y no lo imitemos. Necesitamos parar la discusión y mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿me parezco a Él? La forma en cómo trato a mi esposa es como Jesús. La forma en cómo trato a mi esposo es como Jesús. La forma en cómo amo a mis hijos es como Jesús dice en el verso 1 del capítulo 13, los amó hasta el fin. La forma en cómo sirvo a otros hace referencia a quién es Jesús. Estoy siendo un verdadero ejemplo del Evangelio a otros. Soy un embajador, un enviado del Evangelio en mi hogar. Yo creo que como muchos estamos, y digo estamos, diciendo no lo soy. Pero por eso amablemente Jesús dice en el verso 15, ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Así que ahí está la oportunidad en el amor, en la oferta del amor de Dios en Cristo Jesús. Conozcamos el ejemplo de Él y practiquemos este ejemplo, sirviéndonos unos a otros. ¿Cuál es entonces la motivación de servir a otro? La persona de Jesús. Y ahí se acaba la discusión. Y ahí se acaba el dolor. Y ahí se acaba el enojo y la amargura. Ahí se acaba el orgullo. Ahí muere. Porque Jesús, siervo, fue a una cruz por ti y por mí. Y mira con qué actitud de servicio. Él mismo cargó su cruz. Él mismo la tomó. Esos pasos con su propia cruz, no nada más es porque fue obligado a cargarla, sino porque amablemente Él tomó y caminó para que otro no cargara lo que Él tenía que cargar. Sí, después fue ayudado, pero esos pasos nadie más los podía dar. Solamente Cristo servidor. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Así que, amada iglesia, necesitamos el ejemplo día a día de Cristo Jesús. Inclina tu rostro. Vamos a orar y encomendarnos a lo que el Señor nos ha anunciado en su palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos pedirte que esta tarde nos ayudes a entender más y más tu palabra. Nos ayudes a ser más y más como el ejemplo de Cristo. Nos ayudes a vivir más y más como tú. Nos ayudes a permanecer en tu palabra. Nos ayudes a permanecer en el ejemplo de Jesús. Y día a día llevarlo
a la práctica. Porque el ejemplo nos has dado de cómo ser siervos tuyos. Es que oramos estas cosas pidiéndote, Señor, tu dirección. Pidiéndote, Señor, que nos pongas en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, la verdad es que nos presentamos delante de ti como servidores inservibles. Pero queremos imitar tu ejemplo. Ejemplo de amor, ejemplo de perdón, ejemplo de servicio, renunciando a todo y sirviéndote a ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amada iglesia, estamos en esta serie en la que la Escritura nos va a enseñar qué es el Evangelio. Así que continuemos adelante. Quiero pedirles también, amada iglesia, que tomen un tiempo y que durante la semana, como parte de nuestra adoración, tengan en cuenta sus diezmos y sus ofrendas para enviarlos a Iglesia Central. Recuerden, como aprendimos en Timoteo, que la iglesia tiene que cubrir las necesidades de la iglesia. ¿Hay necesidades? Sí, definitivamente. Cuando nos vamos a reunir ya tenemos que tener esas necesidades cubiertas. Así es que necesitamos hacerlo de manera pronta, de manera necesaria, para que todas las necesidades estén cubiertas para el bien de la iglesia, para servir los unos a los otros. Así es que aparta esta semana tu diezmo y aparta esta semana tu ofrenda. Comunícate, por favor, y entonces te diremos la manera en cómo puedes entregar ese diezmo y esa ofrenda para que sea utilizado para bendecir a la iglesia. Así es que, amada iglesia, que el Señor Jesús los bendiga, que su amor y su favor esté con ustedes, que la gracia del Señor nos acompañe. Bendiciones a todos.